Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson SV12. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu Dyson SV12 vibra mucho y apenas aspira, es posible que el motor esté fallando. Este problema puede deberse al desgaste de las piezas internas o a la acumulación de suciedad y residuos que afectan su rendimiento. Si no se repara a tiempo, podrías dañar otros componentes o incluso perder la funcionalidad del aparato por completo. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas y un nuevo motor de repuesto. También es recomendable tener a mano un paño limpio para evitar que entre polvo en el interior del dispositivo. Primero, asegúrate de desconectar el Dyson SV12 de la corriente y quitar la batería. Luego, con el destornillador de estrella, retira los tornillos que sujetan la carcasa del dispositivo. Hazlo con cuidado y guarda los tornillos en un lugar seguro. Una vez que hayas quitado los tornillos, utiliza el destornillador plano para hacer palanca suavemente en los bordes de la carcasa y abrir el equipo. Al abrirlo, podrás observar el motor. Este componente suele estar atornillado a la base del aparato y, en ocasiones, puede estar cubierto por un cableado. Localiza el motor, que es el componente que vibra y está conectado a la succión. Para extraerlo, desatornilla los tornillos que lo sujetan y desconecta los cables con cuidado, utilizando las pinzas si es necesario. Recuerda tomar nota de cómo están conectados los cables para poder volver a conectarlos correctamente. Al retirar el motor viejo, coloca el nuevo motor en su lugar. Atorníllalo firmemente y reconecta los cables siguiendo tu anotación. Asegúrate de no dejar cables sueltos que puedan interferir con el funcionamiento del dispositivo. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la carcasa del Dyson SV12, presionando suavemente hasta que encaje en su lugar. Atornilla de nuevo los tornillos que retiraste al principio, asegurándote de no apretarlos demasiado para evitar dañar la carcasa. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Después de cerrar el Dyson, vuelve a colocar la batería y enciéndelo para comprobar que todo funciona correctamente. Si notas que la vibración ha desaparecido y la succión ha mejorado, estás listo. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los filtros y los cepillos de tu Dyson. Además, evita aspirar objetos que no deben ser aspirados, como líquidos o materiales muy duros que puedan dañar el motor. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda España. Enlace en la descripción.